Doctora Solano, cuando quiera. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver la aplicación. A ver. ¿Se ve? Vamos a ver. Dios mío. Doctor Román, ¿me puede confirmar si se ve? Pues Pues no, espera, a ver. todavía no. A ver, un segundo, lo vamos a intentar otra vez. Aquí está. Ahora, Luisa, cuando quiera. Pues bien, ahora sí. Bien, muy buenas tardes a todos. Es un placer poder compartir junto a la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación un tema que investigué en mi tesis doctoral titulado Aplicación de la dietética culinaria en trastornos de la deglución. El por qué dedicarnos a este síndrome clínico que es muy prevalente, en especial en adultos mayores que cursan con enfermedades neurodegenerativas, como así también en la población menor de 60 años que cursa con este signo clínico a raíz, por ejemplo, de una secuela neurológica. Es relevante, además de su alta prevalencia, porque el tener disfagia va a tener alteraciones y va a impactar de manera importante sobre el bienestar de las personas y en especial puede desencadenar situaciones clínicas que si no son detectadas a tiempo van a comprometer el estado nutricional y por ende la recuperación, calidad de vida. Cuando un sujeto cursa con disfagia, se presentan dos alteraciones importantes. Primero, que hay una alteración de todos los mecanismos de eficacia, que son aquellas que ocasionan una pérdida en la capacidad para alimentarse y mantener un nivel óptimo de nutrición y de hidratación. Y cuando esto ocurre, aparece una desnutrición y, por supuesto, la deshidratación. Estos dos cuadros son muy prevalentes también en los pacientes con disfagia, como decíamos. Y dentro de las alteraciones de la seguridad son todas aquellas que ocasionan la incapacidad de poder ingerir líquidos y alimentos que, sin que se produzcan alteraciones o complicaciones respiratorias. Y esto sí que es muy importante porque se pueden producir obstrucciones bruscas, atragantamientos, neumonías y aspiraciones, siendo esta última una causa también de morbilidad importante en sujetos con disfagia. Este cuadro que vemos frente nuestro es la base fisiopatológica para poder realizar nuestros objetivos dietéticos y por supuesto también es la base para poder realizar nuestra intervención dietético-culinaria para adaptar la alimentación en términos de alimentos sólidos y líquidos a la capacidad deglutoria de los pacientes. Es también importante tener presente que como dietista nutricionista hay otros elementos que debemos estar atentos cuando elaboramos una pauta dietética y una prescripción dietética. Los adultos mayores presentan alteraciones como, por ejemplo, pérdida de sus piezas dentarias, ausencia o desajuste de la prótesis dental y, por ejemplo, si no ponemos atención a estos elementos, junto con, por ejemplo, alteraciones sensoriales, que tenemos alteraciones en el gusto, en el sabor, la vista, junto también con restricciones dietéticas que son muy prevalentes en este grupo por las enfermedades crónicas no transmisibles que muchos de ellos desarrollan, diagnósticos de enfermedades crónicas, la polimedicación que en muchos aspectos va también a afectar esta percepción del sabor, teniendo en consideración estos elementos van a afectar el placer de comer. Y quiero hacer énfasis en este aspecto, dado que es un elemento que pocas veces se le presta atención. Cumplimos con los aspectos de calidad en términos nutricionales, dándole lo que el paciente necesita, calculando los requerimientos, calculando una prescripción dietética, la digestibilidad de esa alimentación, pero se nos olvida el aspecto placentero. El doctor Grande Cobian
y el doctor Varela en su minuto dijeron de que la gente va a comer solo si les gusta. Y la verdad que si esto lo llevamos al ámbito clínico, es verdad. Una persona que padece una patología debe recibir una alimentación suficiente, variada, equilibrada, pero también tiene que ser palatable, tiene que ser gastronómicamente atractiva. Entonces, teniendo esto presente, quiero traer a discusión posterior algunos elementos que durante mi tesis investigamos el por qué se ve afectada esta situación de ausencia de placer o disfrute de la alimentación en los usuarios con disfagia. Tenemos algunos elementos que podríamos definirlos como elementos asistenciales. El primero de ellos es el nutricional. ¿Qué ocurre con esto? Primero, la falta de personalización en la atención nutricional de los sujetos, las restricciones dietéticas que afectan, por ejemplo, a aquellos usuarios con regímenes hiposódicos o hipograsos. Tenemos muchas veces también anamnesis clínicas y seguimientos nutricionales que no se hacen con la frecuencia que debería ser, no se realizan correctamente los controles de ingesta y, por supuesto, la suplementación. Y aquí quiero hacer un matiz. La suplementación tiene una evidencia científica que nos dice de que en determinadas situaciones clínicas contribuimos a mejorar el estado nutricional, contribuimos a mejorar, por supuesto, la respuesta inmunológica, la funcionalidad, pero aquí hay que hacer una excepción. Siempre que se pueda utilizar la vía digestiva, los nutrientes que necesita el sujeto deben ser administrados en primer lugar por los alimentos. Cuando esta alternativa no es posible, podemos recurrir a los suplementos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los suplementos es lo primero que recurrimos y se nos olvida que los adultos mayores se cansan de estos sabores que ellos muchas veces refieren como de farmacia, como esto me sabe a un medicamento, y que además los sabores son muy limitados: chocolate, vainilla, fresa, plátano, serían. En cambio, si satisfacemos sus necesidades nutricionales con los alimentos, tenemos una gama mucho más amplia para poder cubrir estos requerimientos. Otro elemento que puede explicar esta ausencia de placer está en el equipo humano. En primer lugar, todo el equipo de cocina que elabora nuestras prescripciones dietéticas, creo que hace falta un empoderamiento de su rol, dado que son ellos los que encargados de realizar cada uno de los tipos de dietas que están estipuladas en nuestro centro hospitalario o en la residencia. Otro elemento importante es la ausencia de un dietista nutricionista en los servicios clínicos, en primer lugar, y también un nutricionista dietista en los servicios de alimentación. ¿Por qué? Porque esta interlocución entre el aspecto médico y el aspecto culinario no existe hoy en día, y que, por supuesto, al no existir se produce ahí un ruido en la comunicación en donde muchas personas son las que toman decisiones en términos de prescripciones de alimentación, y que muchas veces se cometen errores. ¿Por qué? Porque no tenemos, en este caso, al profesional idóneo para desarrollar esta actividad. ¿Qué ocurre? Ausencias de chefs o cocineros que se especialicen en la elaboración de dietas de textura modificada, que es la alimentación destinada a los usuarios con disfagia, y algo muy importante que es la falta de motivación en el equipo de cocina como un ente activo dentro del tratamiento de los usuarios. Luego tenemos los procedimientos culinarios. Son otros factores que van a tener una influencia directa en la ausencia de placer. En primer lugar, porque en cada centro residencial u hospitalario manejamos códigos de dieta. Y dentro de estos códigos, muchas veces tenemos una falta de estandarización de las recetas, dado que dependiendo del turno de producción que esté, la dieta tipo Turmic va a ser de un tipo de consistencia, va a tener determinadas propiedades reológicas que quizás no son tan comparables con el turno que viene la semana siguiente. Por ejemplo, muchas veces nuestros funcionarios no cuentan con la maquinaria culinaria y equipos adaptados para poder obtener una alimentación técnicamente perfecta, para poder satisfacer las necesidades de los usuarios. Hacen falta también referentes en los emplatados finales, que eso también va a limitar la aceptación y satisfacción del usuario por la alimentación adaptada que le estamos dando. Y también la ausencia del
uso culinario de todas las variedades de aceite de oliva virgen extra que hay en el mercado, junto con la ausencia también, ya sea por desconocimiento, fundamentalmente eso, seleccionar algunos agentes hidrocoloides para poder mejorar el aspecto sensorial de los alimentos. Otro elemento interesante son los aspectos técnicos. El presupuesto que es insuficiente. En uno de los centros donde estuve trabajando, el presupuesto del día de la alimentación eran 4,5 € para dar 4 comidas al día, un presupuesto que se podría mejorar. Otro elemento, la variedad de la planificación de menú. Al ser muchas veces los menús cíclicos y estar condicionados a la disponibilidad que tenga el proveedor de estos alimentos, muchas veces también limita esa falta de flexibilidad en la planificación de los menús y poder dar respuesta a los cambios que se van produciendo en el día a día. Otro aspecto interesante es el control y en términos de la adaptación de la viscosidad y texturas que los alimentos deben sufrir para ser proporcionados a los usuarios con disfagia. Otro elemento clave es la falta de control sensorial gastronómico. Nadie prueba las comidas, nadie prueba las aguas o líquidos espesados. Entonces, no podemos exigir o dar esa alimentación sin antes haberla probado y poder corregir a tiempo aquellos aspectos sensoriales que simplemente es corregir cantidades muchas veces de azúcares o sal o contenido graso, que son los elementos que nos aportan palatabilidad. Y en este sentido es importantísimo este trabajo transdisciplinar entre el equipo de cocina, dietista, nutricionista y cocinero. Y por supuesto, considerar todos los aspectos reológicos implícitos en esta transformación de un menú basal a una dieta de textura modificada. Dentro de los tiempos de comida, llama la atención de que muchos de nuestros adultos mayores o en los mismos hospitales no cuentan con productos de apoyo. Por ejemplo, vajilla adaptada, cubiertos adaptados, eso no lo tenemos. También falla la asistencia a estos usuarios que, aparte de cursar con disfagia, cursan con alguna discapacidad cognitiva que, por supuesto, hace que su dependencia sea mayor de terceras personas y muchas veces esto cursa con la limitante que el centro no cuenta con el personal de enfermería suficiente como para poder dar la alimentación a ese sujeto con un tiempo que sea tranquilo, relajado. Otro aspecto importante es la falta de higiene bucal, procedimientos que incentiven este elemento que también es un factor de riesgo de desarrollo de disfagia si los adultos mayores no cuidan su salud bucal. Y por supuesto, tener el protocolo de servicio. Recordemos que el dar de comer implica más allá de poner una comida en la mesa o prepararlo. Es todo como para que tengan una idea, cuando ustedes van a un restaurante, implica la forma de atender, el buenas tardes, el explicarle al adulto mayor lo que va a comer, explicarle que está en una temperatura adecuada, explicarle los colores, explicarle las texturas, porque estamos tratando con personas. Entonces, este dar de comer debe enfatizar este aspecto humano. No estamos dando de comer a robots. O sea, no podemos dar un volumen, por ejemplo, de 500 ml en 10 minutos, que fue algunos casos que pude observar. Entonces, en este sentido hay que mantener, y es importante, de que en nuestras residencias, por ejemplo, o en los centros clínicos, podamos establecer protocolos de servicio en atención fundamentalmente dirigidas a los usuarios que tienen dificultades para comer. Y por último, como factor de usuario, tenemos que tener presente que muchos de ellos no presentan deterioro cognitivo, están totalmente conscientes de la situación que están viviendo, por lo cual van a tener que readaptar su forma de alimentarse a estas nuevas texturas, a estas nuevas viscosidades que no son porque ellos las elijan o por una opción, sino que es por un criterio clínico. Entonces allí el profesional dietista nutricionista junto con el logopeda, el psicólogo, el médico rehabilitador,
todo el equipo médico, debemos unirnos todos para poder trabajar precisamente esa resistencia de estos usuarios a comer de esta manera, explicarle que esto va a ser de manera transitoria. Volvemos a insistir en esto mismo, muchos de los adultos mayores, por su pluripatología, el estado cognitivo, las dependencias, la polifarmacia y la institucionalización, si vemos todo este esquema, puede perfectamente explicar de manera plausible la ausencia de placer y disfrute de la alimentación en usuarios con disfagia. Dentro de esto, ya acercándonos al propósito de esta charla, es que hay un punto crítico que la literatura se está ahora comenzando a aplicar y estudiar. ¿Cómo influye estos aspectos críticos del tratamiento dietético de las dietas de textura modificada? Que es la palatabilidad y el emplatado. Y así ustedes pueden ver en esta imagen algunos de los emplatados reales que se sirven en residencias. Aquí ustedes ven una dieta tipo Turmix, donde la parte verde es un puré muy licuado de espinacas. Este es un puré de patatas con ave molido. Esto es exactamente lo mismo, pero con una textura diferente, llamada de fácil masticación, con salsa. Podemos ver que tanto los colores que componen esta preparación culinaria, la forma, no son atractivas. No hay aquí tampoco correcciones sensoriales importantes. Entonces, por eso es relevante poder abordar estos aspectos. ¿Para qué? Para que nuestro trabajo no sea en vano. Es decir, cuando planificamos nuestros objetivos nutricionales, cálculo, requerimiento, prescripción dietética, eso está perfecto si el paciente se come lo que yo estoy planificando. Si todo eso queda en el plato, en mano, ha sido nuestro trabajo y que por supuesto son recursos que se están perdiendo y que van a favorecer el desperdicio alimentario. Otro factor que afecta al placer de comer, como hemos visto, es la ausencia de adaptación de los cubiertos para comer en usuarios que presenten diferentes patologías. En este caso, esta persona tenía una artritis y le costaba muchísimo tomar la cuchara habitual. Pues bueno, aquí era importante la intervención, ¿verdad?, de los profesionales que van a especificar qué tipo de cubierto, qué tipo de vajilla es la que ellos necesitan. Dentro del tratamiento de disfagia, nosotros como profesionales nutricionistas tenemos un objetivo clave dentro de los métodos compensatorios, que es adaptar la viscosidad y la textura de los alimentos, planificar estrategias dietéticas y nutricionales y, por supuesto, en concordancia con lo que va también haciendo el médico en su plan terapéutico, poder hacer esta asesoría y aportación en términos de suplementos nutricionales. Por tanto, ¿qué es lo nuevo dentro del tratamiento de la disfagia orofaringea, que es la disfagia más tradicional en el centro clínico y que también presentan los adultos mayores? Pues bien, lo nuevo es esto, la incorporación de la gastronomía como una herramienta dietética de los métodos compensatorios, aportando como valor el placer de comer. Por tanto, en este cuadro clínico, el modelo de intervención dietético culinario lo he dividido en 6 aspectos. Uno de ellos es la propuesta de terminología culinaria. Al revisar la literatura, vemos que existen muchos descriptores, muchos códigos de dieta que están referidos para el estudio de disfagia. Por tanto, ¿qué hicimos en nuestra tesis doctoral? Tomamos todos estos descriptores y los transformamos y los adaptamos al lenguaje culinario local. ¿Por qué? Porque la traducción de los términos culinarios del inglés al español, por su riqueza en sinónimos, para un descriptor en inglés nos sirven 5 tipos de texturas que en español están perfectas, pero cuando adaptamos estos significados
a nivel de técnica culinaria, es donde debemos aplicar estos criterios que hemos ido mencionando anteriormente. Entonces, hemos adaptado esto al lenguaje culinario local español. ¿Qué otra cosa que les quiero contar? Que hemos elaborado un modelo dietético culinario de adaptación de la alimentación de los usuarios con disfagia. Hemos dado pautas de intervención en los tiempos de comida. Hemos también realizado un estudio para promover el uso de aceite de oliva virgen extra como un recurso culinario dietético en la mejora de la palatabilidad de estas dietas con textura modificada. Hemos estudiado cómo poder minimizar costes en términos de usar determinadas matrices con hidrocoloides a diferentes concentraciones. ¿Para qué? Para utilizar esto y modificar viscosidad de líquidos y evitar la compra, por ejemplo, de aguas gelificadas comerciales. Lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto, un concepto muy importante que es la reingeniería del emplatado. Es decir, es posible modificar los emplatados tradicionales empleando la gastronomía. Y en este sentido utilizamos una técnica llamada food painting para poder ver y romper en el fondo estas barreras y ampliar el horizonte de armonías de alimentos. Es decir, ¿qué alimento combina mejor con otro? Por ejemplo, la selga. ¿Con qué otro alimento yo podría juntarlo o reunirlo en una preparación para que el sabor final sea perfecto y sea maravilloso? Es lo que hicimos. Y todo esto, por supuesto, basado en una visión transdisciplinar, vamos a borrar esto, entre las ciencias gastronómicas, la nutrición y la medicina. Les quiero contar que gracias a la CEDCA vamos a editar un libro con todos estos aspectos que estamos viendo hoy a grandes rasgos, un libro que consta de 6 capítulos, que parte con un acercamiento a la disfagia y va avanzando en todos los aspectos que el profesional dietista nutricionista debe tener presente para poder elaborar una indicación alimentaria en usuarios con disfagia. Recordando el esquema que hemos visto dentro de la propuesta de terminología culinaria, ¿qué hemos hecho? Aquí está. Nos hemos basado en los estándares de la Asociación de Dietistas Británicos, en donde, ¿qué hemos tomado de ellos? La base, ellos clasifican la alimentación con texturas envasado tipo B, tipo C, tipo D y E. Nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros me refiero al chef y quien habla, hicimos esta adaptación. Dijimos, vamos a adaptar estas texturas al lenguaje culinario local. ¿Qué vamos a entender por una dieta turmix o licuado, una dieta tipo puré, una dieta tipo machacado o picado o una textura de fácil masticación? Y para cada uno de estos aspectos hemos elaborado algunos puntos de control. Adaptación culinaria para que así todo nuestro personal sepa en qué consiste cada una de estas texturas que se van a pautear por el médico o dietista nutricionista. Hemos visto también cuáles son los puntos críticos que se deben considerar en esta elaboración, como por ejemplo un control de temperatura, evitar aquellos alimentos con texturas peligrosas, si estamos hablando de una textura tipo E. Hicimos también este refuerzo al incluir, por ejemplo, si necesita el uso de cubiertos o no, aquí ustedes ven, si mantiene, por ejemplo, la forma durante el emplatado, cuáles serían las adaptaciones sensoriales en términos de sabor y vista, es decir, el control sensorial organoléptico que hay que tener presente en esta alimentación, y algo súper importante que son los referentes visuales. Aquí está en cada una de estas texturas cómo debe quedar finalmente el plato que le va a llegar al paciente. ¿Qué más hicimos? Esta propuesta de adaptación de la alimentación en usuarios con disfagia, en donde tenemos la viscosidad, que es un término que aplica a la modificación de alimentos líquidos, y la modificación en textura, que quiere decir cómo vamos a adaptar los alimentos sólidos a esta capacidad deglutoria del paciente con disfagia. Y en este sentido,
quiero decir que el doctor Clavé, que es uno de los médicos referentes en esto, él junto a su equipo de investigación desarrollaron estos dos primeros aspectos, perdón, tres. La adaptación reológica, que se refiere a la adaptación de textura y viscosidad de los líquidos. La adaptación dietética, es decir, el cálculo de nutrientes para entregar una alimentación variada suficiente, y ellos llegan hasta este punto, la adaptación sensorial. En nuestra tesis doctoral agregamos la adaptación culinaria junto con la adaptación ambiental para poder obtener una dieta textura modificada segura, eficaz, placentera e inclusiva. El término inclusivo aquí hace alusión a que debemos devolverle a los usuarios con disfagia su lugar en la mesa. Ellos no tienen que comer aparte, ni en un rincón, ni de manera aislada. Si estamos hablando de una residencia, los adultos con disfagia deben comer junto con los que no lo tienen. Y allí vamos a dar algunas directrices más adelante. Por eso quería hacer hincapié en lo que quiero decir con la manera inclusiva. Ahora bien, para cada uno de estos elementos que componen este modelo, hemos realizado también algunas indicaciones que van a ayudar a agilizar y aportar este valor que se había perdido en una dieta textura modificada, como lo es el placer de comer. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Una pauta de intervención en los tiempos de comida. Es decir, ¿en qué me tengo que fijar yo como nutricionista y delegar algunas de estas supervisiones a mi equipo de trabajo? ¿Para qué? Para que el usuario esté cómodo, coma seguro y disfrute de su comida. Hemos creado este modelo en donde tenemos algunos aspectos de dietética, culinaria y gastronómica a considerar, el servicio de entrega de comida, la formación del personal, la asistencia durante la comida, el ambiente del comedor, todos estos elementos actuando de manera sinérgica, por supuesto, constando con un soporte nutricional, institucional, con políticas y protocolos y seguimiento de control. Y todo esto para poder lograr nuestro objetivo final, que es el placer de elegir, comer y compartir. Para cada una de estas eslabones en el libro está definida cada una de estas acciones. Aquí solo voy a mostrar algunas. Dentro de lo que sería el servicio de entrega de comidas, tenemos esto. Estas son fotografías de una de las residencias y podemos ver, por ejemplo, que las mesas no están adaptadas a la altura de las sillas de ruedas de los adultos mayores, por ejemplo. Los manteles no están planchados, casi todos tenían un aroma muy fuerte al detergente y el desinfectante que tenían. Entonces, esa condición va a afectar, por supuesto, el que el adulto mayor pueda reconocer muchas veces lo que está comiendo, porque estos aromas, la verdad que eran muy intensos. ¿Qué otra cosa podemos ver? Muchas veces el espacio de circulación entre el comedor no era fácil, dado que las mesas estaban muy juntas. La mayoría de estos adultos mayores o iban en silla de rueda o iban con su bastón. Entonces, les costaba mucho circular entre ellos. Por tanto, estos aspectos hay que tenerlos presentes. ¿Por qué? Porque incomodan, generan roce. Y eso muchas veces es un factor ambiental que puede interferir en una adecuada ingesta de nuestros pacientes. Y ahora vemos la parte B. Nos fijamos que tenemos una mesa en donde está completamente identificado quién se sienta aquí frente a quién. Vemos que el protocolo de servicio de cómo la postura en el fondo del acto de comer mejora sustancialmente. Tenemos en primer lugar una servilleta y un mantel planchado, limpio, blanco, sin mancha. Tenemos cubiertos adaptados, cada uno de ellos, como ustedes ven aquí, adaptado a Juan, a María, a Pedro. Aquí se trabaja de una manera individual y personalizado. Vemos la disposición de los cubiertos, el plato de postre, los cubiertos de postre, el vaso con agua, las alcúzar limpias. Nos fijamos también en este depósito donde se coloca el agua, que es de un aluminio de fácil, que el paciente lo puede tomar fácilmente, aquellos que por supuesto pueden, y que no es de vidrio o de cristal como ocurría en la residencia, y que eso francamente era muy limitante que a los adultos mayores pudieran tomarlo. El peso de ese jarrón era aproximadamente de
de 3 a 4 kilos. Lo medimos y la verdad que esas medidas pasan, por ejemplo, haciendo esto, modificando estos elementos que se colocan en la mesa para facilitarle lo que más podamos el acto de comer de estos usuarios. Vemos aquí un ambiente mucho más diáfano, en donde las mesas están adaptadas a las alturas de las diferentes sillas de ruedas con las que llegan los usuarios y otras que simplemente mantienen una altura normal porque son sujetos que pueden entrar caminando sin ningún problema. Vemos también aquí otra fotografía en donde vemos cómo este cuchillo que está adaptado está presente siempre en el comedor y está en la mesa y en el sitio del paciente que lo necesita. ¿Qué otra cosa hemos realizado desde un punto de vista de la intervención dietético culinario y gastronómica? Con el chef con el que trabajamos en mi investigación, tomamos algunas técnicas de la cocina molecular, como lo son las espumas, y vimos que la espuma es muy gratificante en boca, dado que además es muy evocadora, porque la hicimos de chocolate, con la intención de ampliar la variedad de oferta para poder estimular la ingesta, principalmente en aquellos usuarios con riesgo de desnutrición o desnutrición. Entonces, queremos aportar en un bocado pequeño una cantidad importante de energía y nutrientes y que eso además pueda ser evocador. Y en este sentido hemos utilizado un aceite de oliva de la variedad arbequina infusionada con aceites esenciales de flores, plantas y frutas. Aquí es donde usamos esa técnica de food pairing y la verdad que resultó ser una estrategia dietética muy positiva porque los adultos mayores, aparte de estimular su ingesta, nos dimos cuenta de que los aromas que tenían estas preparaciones sirvieron de estímulos cognitivos. ¿Por qué? Este aceite en particular tiene azahar y muchos de los adultos mayores comenzaron a hablar de la Navidad. Y yo decía, ¿pero por qué? Efectivamente, todo les recordaba el roscón de Reyes y eso implicaba que ellos te relataran una historia. Y eso es un aspecto muy relevante, sobre todo en aquellos que tienen algún grado de demencia, Alzheimer, etcétera. ¿Qué más es importante destacar en esto? De que existen en el mercado estas ayudas técnicas para facilitar la alimentación en personas discapacitadas, como ustedes ven aquí, que son cubiertos. Aquí tenemos vajillas, vasos que se pueden indicar en los usuarios que lo necesiten. Aspectos que debemos considerar al momento de asistir a los usuarios con disfagia en los tiempos de comida. Esta fue una traducción tomada del IDDSI, del International Dysphagia Diet Standardization Initiative, en donde quisimos poner en valor el trabajo que hace el personal de enfermería cuando asiste a los pacientes con disfagia. Solo voy a nombrar algunos. Mi hora feliz, el tiempo de comer e hidratarme, que es importante. Decir, oye, comprueba que estoy despierto, estoy en alerta, estoy sentado erguidamente en una posición cómoda para que mi alimentación finalmente sea segura. Ponte en mi lugar. Esto es algo muy importante. No se trata de gritarle ni tampoco de hablarle bajito, sino que debemos tener siempre presente que al que tenemos frente a nosotros es una persona. Por lo tanto, tenemos que adaptar nuestra voz, la manera en que nos abordamos a esta persona, siempre desde un punto de vista con respeto y profesionalidad y colocándose en su lugar. Cada adulto mayor es un mundo. Puede que un adulto mayor pueda comer en 15 minutos, pero también ustedes van a encontrar a otros pacientes que van a demorar quizás 20 o 25 minutos. Cada uno de ellos es que debemos adaptarnos a ellos y no al revés. Otro elemento importante, como ya he explicado, el uso del aceite, la reformulación de recetas y la reingeniería del emplatado. En este sentido, aquí he traído un resumen de cuáles son las viscosidades terapéuticas indicadas en disfagia. Tenemos el nivel 1, que es el tipo néctar, que vemos que el agua aquí cae como un hilo. El tipo miel, que ya se ve que el hilo es mucho más grueso, y ya el tipo pudding es bastante más ancho
el hilo que se forma. Aquí ya como ustedes ven, se puede ver mucho más compacto el líquido. ¿Y qué es lo importante aquí? Cuando ustedes trabajen con espesantes, yo recomendaría a aquellos que tienen el almidón modificado junto con la goma Santana. ¿Por qué? Porque esta combinación hace que mejore sustancialmente el aspecto sensorial de los líquidos espesados. Continuamos. Las aguas gelificadas comerciales son estas, entre otras. Esto solo es a modo de ejemplo. ¿Qué ocurre? De que no todos los centros clínicos pueden permitirse la compra de estos alimentos. Yo soy chilena y en Chile estos alimentos no son asumidos por el Ministerio de Salud. Entonces, el paciente tiene que comprarlos. Entonces, te enfrentas muchas veces a personas vulnerables de recursos económicos muy bajos. Entonces, si ellos no pueden comprar esto, yo como nutricionista debo decir, vale, me quedo de brazos cruzados y no puedo hacer nada más. No, quisimos investigar qué hacer frente a estos casos críticos y es por ello que diseñamos junto con el chef este esquema que ustedes, perdón, estas preparaciones que ven aquí, que al emplear una matriz de hidrocoloides conformadas por goma Santana, goma guar y carragenato, hemos podido ver de que logramos viscosidades terapéuticas similares quizás a una tipo miel o pudding. Y de acuerdo a la capacidad de deglución del paciente, nosotros podemos emplear esta reformulación de receta en zumos, en cafés con leches, en aguas, en infusiones, y que por supuesto implica un ahorro de aproximadamente un 87% con respecto a un agua gelificada comercial. ¿Cuál sería el rol entonces del dietista nutricionista dentro de un equipo multidisciplinar? Aquí hay una publicación del año 2014 en donde muestra este esquema y estas flechitas celeste clara son las que yo me he permitido modificar. Vemos que aquí hay un conjunto de profesionales que debemos estar presentes en la valoración de, en primer lugar, de disfagia y, por supuesto, en el diagnóstico y su seguimiento. En este sentido, el profesional nutricionista, junto con el equipo de cocina, es importante para el diseño y elaboración de las dietas de texturas modificadas, seguimiento en la calidad y seguridad alimentaria, por una parte, y también para poder desarrollar toda nuestra labor clínica, las labores de administración y dirección, labores de liderazgo y, por supuesto, todas nuestras tareas que van asociadas a la dietética culinaria y gastronómica. Y para finalizar, decir que dar de comer nos convierte en anfitriones del bienestar de usuarios o pacientes con disfagia. Como dietistas nutricionistas trabajamos con el aspecto más inherente y privilegiado para llegar al corazón de las personas, que es la alimentación. Por su atención, muchas gracias.